¿Qué harías si vieras a alguien herido al borde del camino, pero todos los demás lo ignoran? Jesús respondió a esta pregunta con una de las historias más poderosas de la Biblia, la parábola del buen samaritano. Prepárate para descubrir el verdadero significado de amar a tu prójimo. Esta no es solo una historia antigua, es un llamado que sigue vigente hoy en día. Pero antes de entrar en la historia, pregúntate, ¿qué harías tú en esa situación? Todo comienza con una pregunta crucial. Un experto en la ley le preguntó a Jesús, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, con su característica sabiduría, le respondió con otra pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas? El experto replicó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerzas y mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has respondido bien. Haz eso y vivirás. Pero el experto quiso justificarse, así que preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Aquí es donde Jesús contó una historia que rompería barreras culturales y desafió el corazón de todos los que la escucharon. En el contexto de la época, los judíos y samaritanos no solo eran diferentes, sino que tenían una enemistad histórica. Los judíos consideraban a los samaritanos como impuros, y la interacción entre ellos era casi impensable. Así que, cuando Jesús contó esta historia, todos sabían que estaba a punto de desafiar las normas sociales más arraigadas. Prepárate. Porque lo que Jesús dijo a continuación sigue resonando y transformando corazones hasta hoy. Imagínate un camino peligroso, serpenteando entre montañas, lleno de curvas donde los bandidos podían acechar. Este era el camino de Jerusalén a Jericó, conocido por sus riesgos. Un hombre viajaba solo cuando, de repente, unos bandidos lo atacaron. Lo golpearon brutalmente, le robaron todo y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Allí yacía, sangrando, sin fuerzas para levantarse, con cada minuto que pasaba acercándolo más a la muerte. Poco después, un sacerdote pasó por el mismo camino. Lo vio, pero en lugar de ayudar, cruzó al otro lado y siguió su camino. Luego vino un levita, alguien dedicado al servicio del templo. También lo vio, pero tampoco se detuvo. Tal vez se dijeron a sí mismos, no es mi problema, o estoy demasiado ocupado. Pero, ¿qué hubiera pasado si ellos estuvieran en su lugar? ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo, dejando pasar oportunidades de mostrar compasión? Entonces, llegó un samaritano. Para sorpresa de todos, se detuvo. No solo lo miró, sino que sintió una profunda compasión. Bajó de su animal, limpió sus heridas con aceite y vino, y luego lo montó en su propio burro. Lo llevó a una posada y cuidó de él durante la noche. Antes de partir, dejó dinero al posadero y prometió regresar para cubrir cualquier gasto adicional. El samaritano mostró lo que significa amar sin condiciones, incluso a quienes se consideran enemigos. Jesús terminó la historia con una pregunta, ¿quién fue el prójimo del hombre herido? El experto en la ley respondió, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta pregunta sigue siendo relevante hoy. ¿Cuántas veces pasamos junto a alguien que necesita ayuda, pensando que no es nuestra responsabilidad, y si nos detuviéramos, como hizo el samaritano? La parábola del buen samaritano nos recuerda que la compasión no tiene fronteras. Hoy, tú puedes ser un buen samaritano. Piensa en alguien que necesite ayuda. ¿Qué pequeño acto de bondad podrías hacer hoy para marcar la diferencia? Un simple gesto puede cambiar una vida. No subestimes el poder de tu compasión. La lección del buen samaritano no es solo una historia antigua, es un llamado eterno a amar sin límites. Porque, al final, ser prójimo no es cuestión de proximidad, sino de compasión.